Dice, estamos llamados a instruirnos en el conocimiento de la palabra. Bueno, a la primera persona que Dios quiere instruir es a mí. Y vaya que lo he hecho en estas semanas. Me ha sorprendido el Señor. Nunca pensé que el leer con tanta énfasis para un estudio iba a ministrar tanto mi vida. Es impactante. ¿Sabe que nunca había sentido el hambre que yo he sentido en esta semana? Es como que me conformaba venir los domingos y escuchar a los hermanos y leer la Biblia. Pero estudiarla es como que da más hambre. Y vamos a desglosar un versículo. Primero lo vamos a leer, que es Efesios 4, del 13 al 16. Los invito a abrir su Biblia, a prender los teléfonos, para que puedan leer junto conmigo estos versículos. Amén. Amén. Ahí está. Tengo problemas, no leo. No veo. Voy a leerlo acá. Los tengo escritos. Los voy a leer acá. Amén. Efesios 4, del 13 al 16. Los vamos a leer todos. Amén. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Vamos a desglosar, ¿cierto?, el número 13, Efesios 4, 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Acá, ¿cierto?, podemos ver que el Espíritu Santo sella a los creyentes como muestra de que pertenecen a Dios. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Para eso, y corroborar, ¿cierto?, ayudar a este versículo, vamos a leer Filipenses 3, del 8 al 10. Me equivoco. Ya. ¿Cómo maduramos? ¿Cómo cree usted que vamos a madurar como cristianos? Debemos conocer a Cristo. Eso nos da una madurez espiritual. Amén. Vamos a leer Filipenses. Dice el 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo,
Dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es Dios por la fe. Aquí nos habla, ¿cierto?, la explicación de Filipenses. Dice, para poder avanzar en el conocimiento de Cristo, tenemos que vaciar todo lo que tenemos y hemos recibido del mundo. Dice la palabra, ¿cierto?, que es tomado por basura todo lo que hemos aprendido. ¿Por qué? Porque el mundo lo único que nos hace es acarrear cosas del mundo, un lenguaje, ¿cierto?, del mundo, una mente del mundo, acciones del mundo, gustos que tiene el mundo y un carácter que es arraigado de mi papá, de mi mamá, de mi abuela, parentesco, ¿cierto? Hoy soy igual a mi abuela, y se está formando un carácter. Cuando el niño nace, ¿cierto?, nace saludable, nace feliz, nace lleno de gozo, nace sencillo, simple, pero se le va formando un carácter que no es el de Cristo, va tomando algo que escucho del padre, algo que escucho de la madre, y van formando ese carácter, ¿cierto? Y ahí es cuando entra rebelión en sus corazones y entra un carácter ya del mundo. Como padres, como hablaba la hermana Pilar, la célula de niños es demasiado importante para romper eso desde la infancia, porque cuando ya se es adolescente es difícil, es más complejo, porque hay cosas que ya nos gustan, porque hay cosas que nos cuesta dejar. Los jóvenes quieren experimentar el mundo. ¿A quién no escucha? Yo a varios de mis hijos me decían, déjame vivirlo, déjame conocer, y si me tengo que caer, me tendré que parar como te paraste tú, ¿cierto? Pero Jesús no quiere eso. Dice que es tomado por basura. Dice, he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Entonces debemos vaciarnos para poder recibir de Cristo. Y para desarrollar esto, no lo podemos hacer solo por decir, voy a cambiar. Tenemos 3 puntos que necesitamos. Primero, es la oración. Segundo, es el estudio de su palabra. Y el tercero es la obediencia. Porque si yo oro sin conocimiento, a veces oro cualquier cosa. A veces no sé orar. Pero cuando yo oro con conocimiento, yo ato, anulo, desato, declaro. Cambia nuestra mente cuando conocemos la palabra. Y eso nos lleva a una obediencia. ¿Y obediencia a quién? A Cristo, ¿cierto? Si no caminamos bajo estos pilares, vamos a tener inconvenientes en el conocimiento de Cristo. Y no importa los años que llevemos, porque a veces uno lleva 5, 10, 15, 20, pero aún no conoce a Cristo. Amén. Dice, la oración y lectura fiel de la palabra nos llevará a la obediencia de Cristo. ¿Cuál es la meta? Lo vamos a leer en Colosenses 1, del 9 al 10. ¿Me lo pueden proyectar? Amén. El 9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Acá dice la madurez espiritual de la iglesia, nos llama a ir edificándonos unos a otros, porque a veces solo es más difícil. Cuando estamos juntos, ¿cierto? Cuando venimos a la célula, estamos en un discipulado, podemos edificarnos. A eso venimos, a eso nos juntamos, a edificarnos, porque somos parte de un cuerpo. Y el cuerpo, el dedito solo no puede sin mi cabeza, sin mi cuerpo, sin mi estructura. Mi huesito no puede. Dice, edificándose unos a otros en
oración y acción. Debemos accionar la oración. La oración sin acción, o sea, el conocimiento, si oramos sin conocimiento, no tenemos ni un poder. Debemos acercarnos a las Escrituras y así avanzamos a la estatura a la cual estamos desafiados a llegar. Amén. Ahí desglosamos Efesios 4:13. ¿Nos quedó claro? ¿Qué rescatamos de esto? Que necesitamos conocer de Cristo, no solos, con oración, obediencia, con estudio de la palabra. Amén. Ahora vamos a leer Efesios 4:14. Dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Amén. Dice en mi ayuda memoria. En esta palabra tenemos que tener dos parámetros. Primero, el parámetro del conocimiento de su palabra. Eso nos aleja de la falsa enseñanza y nos permite un crecimiento. Doctrina significa enseñanza e instrucción para la fe cristiana. Esa es nuestra doctrina en Cristo. La doctrina de la Biblia, de la palabra de Dios, ¿cierto? Es la enseñanza y la instrucción para nuestra fe cristiana. Dice: cuando no conocemos la palabra, somos niños fluctuantes, niños inmaduros. Y acá nos habla de una estratagema. ¿Qué significa estratagema? Estrategia, apostar, fraude, engaño, como leímos, ¿cierto? Artimañas significa desviar la verdad con trucos y mentiras. O sea, la palabra nos llama a no ser niños fluctuantes, llevados por cualquier doctrina, con estratagemas humanos, palabras humanas, ¿cierto? Que vienen con engaño muchas veces a mostrar un evangelio que no es el que nos pertenece, con artimañas para desviar la verdad, y a veces no nos damos cuenta. ¿Cuándo no nos damos cuenta que estamos siendo engañados? Cuando no conocemos la palabra. Si no conocemos la palabra y solo escuchamos al que está hablándonos, al que está enseñándonos, vamos a creer a lo que él dice. Pero debemos ser astutos. Debemos guiarnos por lo que estudiamos de la palabra y no por cualquier doctrina. Características que usan muchas de estas personas, y hay iglesias que son así, que se dicen ser servidores de Cristo, pero tienen otras doctrinas. Dice que usan falsas señales, que a veces manifiestan muchos milagros en la iglesia, pero no tienen vida. Dice, y para comprender de lo que nos está hablando Efesios 4:14, vamos a leer 5 versículos que nos pueden apoyar para que nosotros estemos atentos. El primero va a ser Hechos 20, del 29 al 30. Ahí está. El 29 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Amén. Acá nos está hablando que vendrán a malinterpretar las Escrituras con errores doctrinales. Y no vamos a ser exentos de ser engañados, porque dice que van a entrar como lobos rapaces entre nosotros, para hablarnos bonito a un oído, para distraernos, para decir que no hay que ser tan cuadrado en
el Evangelio, que podemos darnos alguna licencia, que para qué tan exagerado, y así es cuando uno se va desviando del Evangelio. Ahora vamos a leer Romanos 16, del 17 al 18. Hartos versículos, ¿saben por qué? Porque la palabra, el título, ¿cuál es? Que debemos alcanzar. Estamos llamados a tener conocimiento de la palabra de Dios. Entonces no podemos hablar. Yo no podría pararme aquí a hablarle si no me instruí, no les estoy hablando lo que dice la misma palabra, porque yo les puedo hablar mucho. Y de hecho soy calificada por hablar mucho. Porque antes no hablaba nada. Nada. Era una vergüenza con pie. Y me molestaron tanto mi familia, sobre todo la de mi esposo, que menos mal que está la pura Paula. La mía no, la mía me ha amado así como yo soy. Pero la familia de la Paulita y del Armando, no, me hicieron bullying toda mi adolescencia y mi juventud. Y aprendí a hablar, y ¿saben qué pasó? Que también me criticaban. Y me decían, no habla nunca. ¿Cuándo te callas? Entonces, no los pude agradar ni cuando no hablaba, ni cuando hablaba. Así que decidí decir no me importa. Lo que yo soy hoy día lo fue creando Cristo en mi vida. Amén. Vamos a leer Romanos 16, 17 y 18. El 17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. El 18: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Hasta ahí, 17 y 18. ¿Qué nos dice? O sea, más claro que el agua. Dice, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Amén. ¿Y a qué nos llama la palabra? Debemos hacer una hermenéutica. ¿Y hermenéutica qué significa? Dice, hacer una hermenéutica significa interpretación de los textos originales, y no estudiar la palabra nos hace presa fácil. Debemos tener hermenéutica, que es escudriñar la palabra con la interpretación textual que sale ahí, no según yo, según lo que dice Dios de su palabra. Ahora vamos a leer Gálatas 1, del 6 al 7. Vamos, dice el 6. Estoy maravillado. Me llamó la atención esta palabra maravillado. Yo hubiese puesto estoy decepcionado, pero como es la palabra de Dios, dice estoy maravillado. Dice, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. ¿Cuál será el evangelio diferente? Por lo que hemos estado leyendo, un evangelio según, dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Acá en Gálatas yo puse, presentan otro tipo de evangelio basado en normas humanas. No presentan la cruz. A veces en la iglesia no se habla de la cruz, de crucificarnos, de morir al yo, para que Cristo crezca en nosotros. No se habla de la obediencia, porque, como lo decía el hermano, que sea obediente, se me va a ir. Queremos quedar bien. No puedo aceptarlo, porque a veces ni en amor ni fuerte se me va a ir, porque no le va a gustar y yo quiero tenerlo aquí mejor, ¿cierto? Menos se habla del arrepentimiento, que el arrepentimiento se podría decir que se puede malinterpretar con remordimiento, y el remordimiento no tiene un cambio de actitud. Yo hoy día puedo tener remordimiento de algo que no sé, ayer fui a una fiesta y hoy día estoy aquí, yo me arrepiento, digo yo, pero de aquí a un mes otra vez quiero ir a la fiesta.
Eso fue remordimiento, fue que yo sé que no, pero no estoy dispuesta a tener un cambio de actitud y a morir. Entonces, la palabra nos llama al arrepentimiento, y en Gálatas nos dice que a veces nos presentan otro tipo de evangelio para pervertirnos y hacernos que seamos hijos, hermanos, livianos. Dice, muchas veces solo se basan en obras de prosperidad. Yo he escuchado hablar de alguna iglesia en donde dicen, no, es que allá yo voy porque hablan que uno va a ser próspero, que uno no le va a faltar nada, y hablan de tener casas, autos, pero no hablan de lo que realmente vale para un cristiano, que es una vida en Cristo, una vida transformada. Y a veces las personas quieren escuchar sobre eso. Ahora vamos a leer 1 de Timoteo 4:1. Amén. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Qué fuerte lo que nos enseña Pablo sobre las falsas doctrinas, que para Dios son tomadas como doctrinas de demonios. O sea, yo no quiero servir al demonio, yo quiero servir a Cristo. Nada con el demonio, nada con el mundo. Cuando decidí seguir a Cristo, decidí dejar el mundo atrás, y a veces nos cuesta, pero debemos perseverar y alcanzar a ser cada día como Jesús. Dice, no se enseña en las Escrituras solo el conocimiento doctrinal de algunos pasajes bíblicos. Emiten muchas palabras de la Biblia. Dice, pero no tienen frutos. Aquellas personas, cierto, que vienen a engañar sin conocimiento, que son llevados por todo viento de doctrina, que son niños fluctuantes, muchas veces no tienen el testimonio de una vida familiar saludable, no tienen hogares desintegrados, no nos dan testimonio, pero a veces hablan bonito. Amén. Y lo que nos dice también, y nos habla de apóstatas de la fe. Apostasía significa apartarse de los principios cristianos negando la fe. ¿Cómo? Yo digo que soy cristiana, pero hago cosas todo lo contrario que hace un cristiano. Mis hechos no muestran que yo soy cristiana, y a veces hasta damos mal testimonio porque es como que somos cuestionados. ¿Y es cristiana? ¿Y era cristiana? ¿Cómo nunca vi ni siquiera nada? Todo lo de ella no me mostraba a Cristo, y nosotros estamos llamados a dar testimonio. Es lamentable, pero es así, que hoy día estamos viviendo mucha apostasía, y Dios nos está exhortando. ¿Cómo salir de eso? Ser verdaderos, conocer realmente a Cristo. Amén. Dice Pablo, una vez más nos habla de las falsas doctrinas. Son muchos versículos, pero Pablo nos sigue instruyendo cómo podemos estar atentos. ¿Sabe usted que cuando uno niega a Cristo comete una herejía? Y herejía dice que es una falsa enseñanza desvirtuando la verdadera revelación del Evangelio. Cuando nosotros traducimos la palabra a lo que yo quiero decir, cometemos una herejía en contra de Dios. Y debemos estar afirmados en Cristo. Dice, hay una sola doctrina, y solo los cristianos dedicados a escudriñar son capaces de vivir de acuerdo a ellas. No solamente leer, hermanos, la palabra. Leer la palabra es como leer el diario, es como leer el Facebook, Instagram y las redes sociales. Acá nos manda a escudriñar, a tener conocimiento, a capacitarnos para que no seamos engañados. Vamos a leer ahora 2 de Pedro 2:13.
Amén. Dice, y recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean con sus errores. Amén. Acá nos dice, creemos que el placer consiste en gozar de los deleites cada día. O sea, a veces uno dice, no, si hay que disfrutar, la juventud pasa rápido y hay que conocer, hay que vivir la juventud, si total ya nos queda tiempo para meternos en la iglesia. Pero saben que la juventud, dice un versículo, dice, deleítate en los días de tu juventud. Cristo nos manda eso y a veces nosotros nos desenfocamos. Los jóvenes nos desenfocaban, ¿no? Y hoy día se desenfocan de eso. ¿Por qué? Porque quieren disfrutar de los deleites que da este mundo, entendiendo de que hay muchos años para servir a Cristo. Se divierten en sus errores. No, si solamente es ahora nomás, ya va a pasar, quiero probar, quiero experimentar. ¿En qué se vuelve el Evangelio cuando no hay conocimiento de la palabra? Como nos dice, ¿cierto? Niños fluctuantes llevados por vientos de doctrina, el cual acomoda el Evangelio, distorsionando de la verdad en la palabra, preocupados más en la cantidad que en la calidad. Hay iglesias que están así en este tiempo, no, ¿para qué me voy a meter en la vida de los hermanos? Y total, Dios que los amoneste. Cuando vayan en el camino, Dios los va a amonestar. Y se llenan la iglesia. Y cuando se llenan, ya ellos no pueden abarcar en tomar de uno por uno la enseñar. De hecho, algunos ya se ha desistido hasta de los discipulados, porque crecieron tanto que ya, y además que discipular no es fácil, porque hay que tener carácter de Cristo para decir las cosas como son. A veces tenemos que escuchar cosas que no queremos escuchar, que no podemos contener, que a veces quedamos ahí de un discipulado. Nos cuesta ir y hablar lo que dice la palabra. Entonces eso nos va a hacer ser niños fluctuantes, sin importar la transformación de vidas. Hoy hay iglesias que no les importa la transformación de vida. Gracias al Señor, estamos en buena tierra, porque aquí nos ven un pasito para el lado y están llamándonos allá a terreno. Bueno, a mí, de los años que estoy con la pastora Sandra, creo que una vez recibí un tironcito de oreja, una exhortación fuerte, porque las demás ha sido todo en amor. Y lo entendí. ¿Y saben a qué ella me exhortó? Porque yo el año pasado tenía que tomar Teología 1 y ya este año estaría en Teología 2. Y lo miré desinteresadamente, dije, ¿para qué? Si eso es para los que van a ser pastores, yo puedo seguir así como estoy, total, me he mantenido ahí, bien, tengo principios, tengo temor de Dios, sentía que no, ¿para qué? Y me fui como un par de clases, perdí una clase, hermano, y habían avanzado, pero como un torbellino, quedé más perdida que desistir. La pastora Sandra me animó, yo creo que unas 3 semanitas, la cuarta, me mandó un audio que no le contó los minutos y me exhortó. ¿Y sabe por qué me exhortó? Por esto. Porque sin conocimiento yo iba a seguir siendo una niña fluctuante. Yo iba a seguir caminando sin verdadero cimiento en mi vida. Ella me exhortó a crecer, me exhortó a avanzar, me exhortó a estudiar para yo poder, ¿cierto?, edificarme en la palabra. Y este año lo tomé. Es un desafío muy hermoso. No me arrepiento de haberlo tomado. Si el pastor a veces habla en chino mandarín,
pero hemos logrado, la verdad, afiatarnos ahí, motivarnos con mi esposo, con la Betsy, hacer pruebas. Oye, ¿qué piensas tú? No sé. A veces nos ponemos nerviosos cuando nos toca el quiz y terminamos cada uno vuelta para el rincón porque no nos queremos distraer con lo que piensa el otro y nos ponemos nerviosos, pero parecemos niños aprendiendo la palabra de Dios. Pero es muy bueno, los motivo a tomar estos cursos porque necesitamos conocer a Cristo, fundamentarnos en la palabra para que no seamos engañados por falsas doctrinas, porque yo he escuchado muchos años, Cristo viene, yo decía, escuchaba gente y yo decía, ¿cuándo viene? Yo quiero hacer tal cosa antes que venga, pero realmente ahora siento que los vientos, el toque de trompeta está a la puerta y Cristo viene. Y necesitamos fundamentarnos, hermanos, porque no vamos a haber caminado 20, 30 años para darnos una despistada y se acabó. Tenemos que estar firmes en Cristo. Preparémonos a escudriñar la palabra y a vivirla. No pequemos por falta de conocimiento. Ahora vamos a irnos a Efesios 4:15. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo es la cabeza. Cristo, no el pastor, no la hermana, es Cristo. Cristo es la cabeza de este cuerpo que es la iglesia. No hay nadie más que Cristo. Dice, tenemos que tener una estabilidad doctrinal, que significa una vida práctica, no de práctica de simple, una vida de práctica en la palabra, practicar lo que nosotros podemos conocer. Dice, aprendemos cuando practicamos. Debemos mostrar evidencias de una vida cristiana. ¿Cuáles son las evidencias? Paciencia, mansedumbre, humildad, que son los frutos del Espíritu. Ser correcto. Si tenemos a Cristo, debemos mirar hasta cómo hablamos, sacar la liviandad de nuestras palabras. Dice, seamos prudentes, no hablemos mal de mi hermano, ni de un familiar. A veces no necesitamos, debemos ser sensatos, debemos ser prudentes, debemos guardar el testimonio, porque los ojos están puestos en los hijos de Dios, y cualquier caída, no dude que nos van a apuntar inmediatamente, porque rescatan más lo malo que lo bueno. Dice, cuando estamos en Cristo debemos tener cambios y desafiarnos a ser transformados, dejarnos ser moldeados, dejarnos ser transformados. Si la palabra da fruto, vamos a vivir esas transformaciones. También creo que estamos desafiados a comprender como hijos de Dios, que cantamos una alabanza y decía, cuán grande, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor por ti y por mí. Cuán grande es el amor de Cristo, cuán grande que no permitió que yo me quedara ahí en esa angustia, en esa enfermedad. Cuán grande es su amor. Cuán grande. ¿Saben cuántas veces Dios, yo oré y le decía, si este cántaro no te sirve, rómpelo? Y muchas veces de esa lo hice sin conocer. Y ustedes no saben cuántas veces he sido quebrada. Muchas. Y algunas sentí que era tan quebrado ese cántaro que no se iba a poder volver a moldear. Pero Dios es bueno. Dice que su amor es grande, largo, alto y profundo. ¿Por quién? Por nosotros. ¿Cómo lo demostró? Como decía Pilar en delante, cuando Cristo fue a la cruz, demostró cuánto nos ama, cuán amor tan grande nos mostró cuando fue a esa cruz.
que sabe que aún no podemos comprender ese amor. Nos cuesta a veces comprender, pero fue tan grande su amor. Amén. Leamos Primera de Tesalonicenses 5:11. Estamos en el 15, que no se nos olvide, sino que siguiendo la verdad de Cristo, ¿cierto? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. Tesalonicenses, acá. Dice, por cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Lo hacemos? ¿Nos animamos unos a otros? Yo creo que sí. Estamos preocupados. Cuando hay alguien que no viene, estamos animándonos, haciendo lo que la palabra nos dice. No nos manda a caminar solos, nos manda a caminar en unidad. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo y Él es nuestra cabeza. Si aquí nos falta un hermano, nos falta un miembro y no podemos caminar. Tenemos que caminar juntos en amor. Amén. Dice, Dios espera que los creyentes sean un ejemplo a los incrédulos. ¿Cómo la gente va a creer que Dios es real? Cuando nosotros seamos constantes, cuando nosotros seamos fieles, firmes a nuestros principios, a los principios de la palabra de Dios. Y para eso nos debemos apoyar unos a otros. No podemos solos. Si yo hubiese quedado solo en ese momento que viví, muero. Pero necesité el cuerpo. Y estuvieron algunos presentes, otros orando. Estuvieron. Y yo doy gracias a Dios por eso. Porque soy parte de un cuerpo, porque no me quedé expuesta sola. ¿Cuántos hombres y mujeres hay solos? Y no tienen quien les hable, quien los acompañe, quien los exhorte en amor, quien les muestre a Cristo. Estamos llamados a ser un cuerpo bien constituido. Todos somos necesarios. Todos somos necesarios. Yo necesito a la Jesús. Yo necesito a la Sandra Gaiguillo, que no vino hoy día y necesita ese abrazo. Yo lo necesito. Yo necesito a mi hermana Claudia, a mi hermano Miguel, a mi hermano José Lastra. Yo lo necesito. Leamos Efesios 4:16 ahora. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada cuerpo, de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios es amor, no nos puede hablar de otra manera. Nos necesitamos mutuamente para la actividad de cada uno de nuestros miembros. Y aquí otra vez dice, el apóstol Pablo nuevamente nos habla del amor y del crecimiento. Unidos entre sí por todas las coyunturas que se unen, se ayudan mutuamente. Dice, reciban su crecimiento para edificarse en amor. Estamos unidos para crecer todos. Todos, no uno, todos. Los que son más antiguos, los que están recién llegando, todos somos parte de un cuerpo. Somos muy necesarios porque cada uno cumple su rol, o si no seríamos un cuerpo desarticulado. Dice, estamos unidos para crecer todos, y para eso vamos a leer Colosenses 2:19. Ya vamos a terminar. Amén. Dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose
y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crecen con el crecimiento que da Dios. ¿Quién nos da el crecimiento? Dios. Dios nos da el crecimiento. Solo no podemos crecer. ¿Y cómo nos da el crecimiento? Hemos estado enfocados hoy día, ¿cierto?, en que el conocimiento nos da el crecimiento. ¿Cómo? Orando, lectura de la palabra y obedeciendo. El cuerpo se nutre por los ligamentos y las coyunturas y Dios dará el crecimiento. Pablo enseña que debemos procurar los dones del Espíritu y lo importante que son dentro del cuerpo. Hay dones y talentos. En la iglesia se manifiestan los dones. ¿Y cuáles son los dones del Espíritu? ¿Cuáles son los dones que se tienen que manifestar en el cuerpo? Acá tengo anotado, dice, palabras de sabiduría, palabras de conocimiento, no cualquier palabra, palabra de fe, don de sanidad, es un don del Espíritu, el don de lenguas, cuando nosotros podemos, ¿cierto?, orar directo al Padre, sin intermediario, Él entiende nuestras lenguas, y discernimiento espiritual para saber quién es el que nos quiere engañar. Amén. Debemos estar apercibidos. Y para terminar, vamos a leer Juan 15, del 5 al 6. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí permanece, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpanos y se secarán. Y los recogen y los echas en el fuego y arden. Qué fuerte. Estamos llamados a crecer, estamos llamados a dar frutos, estamos llamados a empaparnos de Dios, porque dice que debemos empaparnos para ser fortalecidos. Y los que se secan, que son los que van quedando ahí colgados sin alimentarse, son cortados y echados al fuego. No es lo que Dios anhela de sus hijos. Él anhela que todos lleguemos al conocimiento de Cristo. Él quiere ser la cabeza de cada uno de nosotros, no de algunos. La cabeza es Cristo. Nosotros tenemos pastores que están hoy día desafiándonos a ser parte de un cuerpo, a estar en coinonía, a relacionarnos en amor, a no hablar uno mal del otro, a ser fieles, a ser idóneos, ¿cierto? Nos están llamando a más. Que hayamos estado nosotras aquí, Jesús, Catherine, la pastora Beatriz y yo, no es porque a ellos se les plació, porque fuimos hacia allá, vamos a rellenar con las hermanas, es porque quieren desafiarnos. Y van a venir muchos más. Pero lo que sí tenemos que tener claro de entregar palabra y doctrina que esté escrita en la palabra de Dios. Tenemos que ser adoctrinados por la palabra de Dios. Lo necesitamos. Estamos en tiempos difíciles y debemos estar apercibidos, en coinonía, unánimes, es lo que más nos pide el Señor, ser parte de un cuerpo, estar juntos para retroalimentarnos. Las coyunturas nos necesitan. Amén. Quiero que cierren sus ojitos.